¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta. Gracias por estar con nosotros en un nuevo podcast de ¿Qué pasa en Mazatlán? Este día estaremos platicando de temas muy importantes. Tengo el gusto de saludar precisamente a la maestra en psicología y pues una gran psicóloga reconocida aquí en el puerto de Mazatlán, Mariana Duarte. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo a estar acá. Feliz de compartir información valiosa. Vamos a tocar temas torales, problemas reales que están sucediendo en nuestra sociedad, principalmente, como es la drogadicción en los jóvenes, cómo irrumpen los jóvenes precisamente en las drogas, vamos a llamarlo así, y qué tipo de drogas hay actualmente las cuales están dañando a nuestros jóvenes, ¿no? Sí, desgraciadamente ha incrementado muchísimo el consumo de las drogas, pues recreativas más que nada, y es importante aclarar que todo esto es un tema valioso, pero sobre todo es un tema que se puede prevenir de manera sencilla, podríamos decirlo así. Sin embargo, pues son pasos a seguir importantes hacia la determinación de los padres y la sociedad en general para poder ayudar a los jóvenes a que no caigan. Precisamente la prevención es lo más importante, que no caigan en este tipo de conductas. Hay una cosa muy importante, doctora. Lo principal son los valores creados en el hogar, los principios, la educación temprana en los jóvenes, qué es lo que les inculcan sus padres. Actualmente, desgraciadamente, estamos en una sociedad donde el padre y la madre tienen que trabajar. Y muchas veces dejamos a los niños a su libre albedrío, o los cuida X persona, los cuida la abuela, los cuida una prima, los cuida no sé quién, ¿no? Lo cierto es que de ahí partimos, pero tampoco es excusa en decir es que yo trabajo y mi esposo también trabaja, y pues la verdad es que no tengo con quién cuida a mis hijos, se los encargo a la vecina, se los encargo a X persona. Pero la verdad es que estamos pasando esta situación en nuestro país de veras muy, pero muy alarmante, porque vemos día con día, y lo acabamos de ver hace 2, 3 días, o 4 días más o menos, que un joven de 17 años mató a 3 mujeres, a 2 mujeres en un colegio y a otra en un hotel. ¿Qué tan enfermos están ya? ¿Qué tan, cómo le podemos llamar? ¿A qué grado llega el daño? ¿A qué grado llega el daño ya de las drogas, no? Así es. Entonces, ¿cómo empiezan los jóvenes? Bueno, principalmente hay que aclarar que independientemente que seamos padres que trabajan, que son activos socialmente, que son activos profesionalmente, es importantísimo señalar que esto no me lo impide que yo sea un padre presente en la vida de nuestros hijos. Entonces significaría que antes no existían las drogas, siempre han existido. Sin embargo, siento que ahora que yo lo veo con mis pacientes adolescentes, hay mucha más facilidad de que ellos puedan acceder a este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque principalmente los padres no están presentes, no están pendientes de sus hijos, y número 2, pues al haber sido pues despenalizadas las drogas, de cierta manera las recreativas pues abren un camino mucho más sencillo para que los jóvenes tengan acceso a este tipo de sustancias. Y entonces va de la mano el estar presente como padre, el mostrar valores en casa, y un poquito más adelante vamos a hablar cuáles son los factores que llevan a un joven al consumo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Pero iniciamos, ¿qué son las drogas? Sí, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, las drogas son aquella sustancia que sirve para curar alguna enfermedad. Sin embargo, en el lenguaje coloquial, pues ya se adaptó a que las drogas son aquellas sustancias que son utilizadas pues para alterar o tener alguna cierta sensación sin una receta médica, es decir, es algo que está dentro de lo prohibido, por decirlo de esa manera. Y entonces estas sustancias, generalmente las que se usan son las drogas estimulantes, las drogas que utilizan los jóvenes como para sentirse de cierta manera más relajados. Existen las estimulantes, las depresoras, las psicoactivas, las que ayudan de cierta manera a ellos como que a evadir cierta realidad dolorosa. Bueno,
Obviamente que la droga viene siendo una fuga a la realidad, ¿no? El joven, pues como usted dice, la usa para evadir más bien la situación en que se encuentra, ya sea depresión, cualquier cosa, y el joven tiene que recurrir a algo, ¿no? Sí, al ser estas drogas psicoactivas o depresoras, lo que causan es como una anestesia para ayudar al paciente, en este caso mis adolescentes, a atenuar ese dolor emocional. Generalmente es querer cubrir un dolor emocional, querer cubrir una falta en la cual yo uso este tipo de sustancias para evadir la realidad que me es dolorosa. Bueno, pues con esto la verdad es que sinceramente pues tenemos problemas reales en la sociedad ya con los jóvenes y que de alguna manera pues actualmente cuáles son los jóvenes, en qué edades empiezan a consumir la droga los jóvenes. Se esperaría, según la INEGI, que dice que en el año 2022-2023 los registros indican que un 42.6% aproximadamente inició a partir de los 12-13 años de edad. Esto es en México. Las cifras a nivel mundial pues, son un poquito más elevadas. Es lamentable cómo es que el consumo de las anfetaminas, que incluyen las metanfetaminas, el éxtasis, los estimulantes de uso pues recreativo, son los que han aumentado considerablemente, seguidos del alcohol con un 24% y la marihuana con un 13.3%. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues las drogas de inicio son el alcohol, las metanfetaminas o medicamentos controlados, podríamos decirlo de esta manera. ¿Con eso empieza, joven? Sí, alcohol y marihuana. Tabaco y marihuana, sí, son las de inicio. Son las que, pues como decimos comúnmente, los enganchan, los que trafican ese tipo de enervantes, ¿no? Sí, y actualmente le agregamos al alcohol, al tabaco y a la marihuana una variante de la marihuana que es el THC, que es la pluma de wax que le llaman los jóvenes. Y lo agravante de esta situación es que la pluma de wax tiene efectos secundarios y efectos a largo plazo, a diferencia de la que es fumada o quemada en hoja. ¿Por qué? Porque esta tiene un proceso distinto. ¿Químico? Sí, un proceso químico distinto para extraer el aceite de esta sustancia, lo cual dura en el sistema nervioso mucho más tiempo. Entonces, si antes hacíamos un antidoping y salía en ciertos días el efecto de las drogas, ahora en esta pueden tener muchísimo más tiempo de vida dentro del organismo. Bueno, pues ahí está. ¿Y cuáles serían las causas por las que un joven inicia en el consumo de la droga? Ya lo comentamos, que son pues inicialmente la depresión, ¿no? Sí, bueno, esto lleva como que una línea de tiempo, porque al final de cuentas todo radica en el seno familiar. Si es un chavo o un niño o un adolescente, porque ya se han visto casos de niños dentro del consumo de drogas como la marihuana, es importante aclarar que es como una bola de nieve que va creciendo. Si yo me siento solo, no acompañado en casa, si tengo necesidades de afecto, necesidades de atención y cuidado y no las estoy recibiendo, voy a buscar, por parte de ser adolescente, la ayuda de mis pares, es decir, jóvenes de mi misma edad, pero voy a tratar de encajar y entonces voy a imitar o copiar ciertas conductas que estos chicos tienen y entonces en esa necesidad de yo ser aprobado o señalado como valioso dentro de este grupo, pues puedo ingresar en el alcohol, en las drogas o en alguna otra tipo de actividad disruptiva como vandalismo, por ejemplo. Bueno, ¿y a qué edad son más vulnerables los jóvenes? Bueno, la adolescencia inicia aproximadamente entre 12 y 13 años. La edad que se señala aproximadamente es máximo los 16 años, porque se dice que en esta edad, además de poder ingresar o probar algunas sustancias, nuestro cerebro neurológicamente está necesitado de ciertos neurotransmisores por aquel boom de la adolescencia, lo hormonal. Es mucho más fácil engancharse y entonces esto agrava la situación. Si yo traigo una necesidad en casa, entonces esto me puede llevar a engancharme mucho más fácilmente en el consumo de alguna sustancia. Bueno, el impacto de las adicciones puede tener un gran alcance. ¿Cuál es el impacto que puede tener? Bueno, pues invariablemente se puede dañar la estructura familiar por los problemas o las situaciones o las condiciones que se dan dentro de casa, donde empieza a haber
discusiones, malos tratos, señalamientos, como que tú estás haciendo las cosas mal, no eliges correctamente las decisiones o las amistades. Y entonces de ahí se traslada a lo que es el área escolar, mucha deserción escolar en el caso de los jóvenes que usan sustancias. ¿Por qué? Porque se les hace fácil o tienen aunada a la depresión, porque llegan a diagnosticarse con depresión y ansiedad por el uso de sustancias incluso, pues desgano, falta de compromiso, falta de metas dispuestas en la vida, van perdiendo el foco de lo que es tomar decisiones en la vida de manera correcta. Ahora, las consecuencias que puede tener el uso de las drogas, hay enfermedades que se pueden dar, doctora, ya con el uso constante de las drogas. Sí, claro. Bueno, a nivel clínico puede haber una consecuencia a nivel cardíaco, a nivel hígado, cáncer de pulmón por este tipo de vapeadores que les llaman, VIH, que es el SIDA, o SIDA. ¿Por qué? Porque llegan después de un uso o un consumo reiterado de ciertas sustancias, ellos van a ir a tratar de incrementar la sensación, o se van haciendo de cierta manera adictos a una sensación o a una sustancia, y entonces su cerebro empieza a pedir un nivel más elevado, ¿no? Y entonces se vuelcan a otro tipo de sustancias que pueden ser necesidad de utilizar agujas o ciertos tipos de instrumentos en los cuales ellos pueden contagiarse de hepatitis, de SIDA, y pues esto agrava la situación clínicamente hablando. Y hablando de los factores emocionales y neurológicos, pues pérdida de memoria, falta de la concentración, baja en las calificaciones obviamente, porque pues son jóvenes que van perdiendo esta capacidad de buena memoria, atención, percepción, aprendizaje, concentración. Y en el área pues de la familia, en el área personal, pues van siendo como que se van aislando poco a poco. ¿Por qué? Porque una, se esconden para el consumo, dos, son rechazados por su misma sociedad por el hecho de que son drogadictos o son personas enfermas. Y la realidad es que pues es una enfermedad que hay que tratarse, y si se trata correctamente pues se puede llegar a totalmente disminuir. Ha tocado un tema muy importante, los vapeadores. Sí. Se están usando muchísimo los vapeadores en los jóvenes principalmente, y lo digo, yo los veo, y una vez le pregunté a un joven, ¿por qué usas eso? Es que estoy dejando de fumar. Y esas consecuencias son fatales, ¿no? El vapeador. Sí, se dice, científicamente está comprobado que un cigarro electrónico causa más daño a corto plazo que un cigarro normal de tabaco, por decirlo así. ¿Por los químicos? Por los químicos y por el tipo de combustión que se utiliza. ¿Por qué? Porque este es un vapor, a diferencia de un humo que sale. El vapor se vuelve en algún tiempo, se condensa hacia lo que es agua, o simple y sencillamente los químicos que trae, porque no sé cómo funciona exactamente, pero trae unos químicos para que pueda realizar esa función de soltar el airecito y todo, ¿no? El humito, pues lleva a poder enfermarse por esas sustancias químicas nocivas. Y entonces la cuestión aquí es que, más allá de eso, la adicción generalizada, intensa que provoca, porque llega a existir una compulsión en el paciente por el uso de esta sustancia. ¿Y por qué están usando los chavos esta sustancia? Porque no genera un olor en sí. Y entonces no llegan a casa oliendo a tabaco, no llegan oliendo a marihuana en sí. Y entonces es una manera de ocultar este consumo, porque muchos de los papás que yo he tenido de adolescentes no saben que sus hijos usan cigarro electrónico. Entonces, ¿también ese vapeador le ponen marihuana también? Sí, se pone un extracto de marihuana, bueno, del THC, que es la sustancia activa, sí. Y entonces pues causa un efecto doble, ¿no? O sea que nos vienen engañando los jóvenes a nosotros, pues no, digo, no me explico cómo un joven puede hacer ese tipo de cosas. Igual le pueden poner marihuana y cualquier otra cosa, ¿no? Sí, o sea, puede... LSD, no sé. Sí, puedes, cualquier tipo de extracto. Fentanilo también.
La verdad es que desconozco ampliamente sobre el tema, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, he atendido chavos que exacerbaron, es decir, incrementaron sus síntomas de ansiedad por el uso del cigarro electrónico. ¿Por qué? Porque es una sustancia que va directamente al torrente sanguíneo por medio de los pulmones. Y entonces va directamente a la sangre. Temblores, sudoración, palpitaciones, la que le llaman los jóvenes que les dio la pálida, ¿no? Cuando sienten que se les baja la presión espantosamente, si sientes que se van a morir y empiezan a incrementar sus síntomas del trastorno de ansiedad. Y entonces ahí hay dos diagnósticos a tratar: el consumo del THC y la ansiedad generalizada. Fíjese usted nada más, para que vea usted, si ve a un hijo suyo con un vapeador, pues investigue a ver qué es lo que le pone el Sí, joven. solamente es el cigarro electrónico, el vape que le llaman, o si también se le añadió el THC en extracto de aceite. Bueno, ¿cuáles son las sustancias de inicio en los adolescentes? Ya lo comentamos. Sí, el alcohol, El alcohol, el tabaco y ahora el cigarro electrónico. Y ahora el cigarro electrónico. Sí. Es que, así dicen los jóvenes, es que estoy dejando de fumar, por eso uso el vapeador. Pero lo cierto es que no nos confundamos. Los padres de familia que tienen hijos en edad de la adolescencia, por favor, cuiden de ellos de veras, porque pues es una forma de esquivar cualquier tipo de olor que pueda dejarle en el cuerpo y llegar a su casa como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí, es grave cómo es que se presentan cada vez más y más casos de jóvenes y adultos jóvenes que están en esta dependencia donde me dicen: Mariana, en serio, trato de dejarlo, pero no lo puedo dejar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más complicado de este tipo de actividades nocivas? Bueno, puedo estar trabajando frente a alguien y entonces puedo estarlo consumiendo. ¿Por qué? Porque antes se señalaba el tabaco pues huele mal, ya está prohibido en muchos lugares usarlo. Entonces, por ejemplo, en bares, restaurantes, incluso en las zonas abiertas ya no se permite utilizarlo. Sin embargo, este cigarro electrónico, como solamente despide humito o vaporcito e incluso tiene uno los olores agradables, porque eligen los olores que van a despedir, ¿no? Como que a cereza, como que a no sé qué. Y entonces... A ver, una pregunta. Dígame. ¿El vapeador se le puede incrustar tabaco también? Sí, no, tengo entendido que no. No. Quizá nicotina. Nicotina. Nicotina, que es otro tipo de sustancia Para que... saciar el... Sí, para la ansiedad. Sin embargo, comprobadísimo que genera muchísima más dependencia el cigarro electrónico que el tabaco en sí. No me digas, ¿sí? Sí, claro, sí. De hecho, ahorita tengo pacientes que están pasando del consumo de la marihuana en rama, como le llaman ellos, al wax, la pluma, y ahora están de nuevo regresando al tabaco. Fíjese nada más. ¿Para qué? Porque saben el efecto que está causando. Tengo pacientes medicados por psiquiatra que están tratando de dejar el cigarro electrónico con THC. Pues qué grave. Y bueno, usted que trata con tantos pacientes así, ¿en su mayoría son pacientes con problemas de adicciones? No en general, porque por ejemplo, la marihuana permite que las personas sean funcionales en su vida. ¿Qué me refiero? Y esto es algo muy delicado, porque salen de su casa no sin antes haber consumido esta sustancia, salen para estar activos, ¿sí? Y entonces hay personas que tienen depresión crónica ya diagnosticada o un cuadro depresivo fuerte, y entonces lo que hacen en cuanto abren sus ojitos es fumarse su cigarro o consumir el cigarro electrónico con marihuana. Y salen a la calle, al gimnasio, a su trabajo o a hacer sus deberes. Qué grave, porque incluso tengo jóvenes que estudian medicina, jóvenes, sí, claro, y entonces cuando me dicen les digo, ¿y te das cuenta lo grave que es esto? Porque si tú, ahorita que eres estudiante o eres una persona en el internado, por ejemplo, qué grave que estés bajo el consumo atendiendo pacientes. Es una bomba de tiempo y lo saben. Y entonces yo desde ahí les marco si tú me dices que no puedes controlar el uso de la sustancia, te voy a derivar al psiquiatra. Porque él es el encargado de hacer una entrevista amplia. O sea, ¿llega el momento en que la psicología ya no puede hacer más por ellos? No, claro, siempre se puede hacer más, pero como yo no tengo la facultad de poder emitir una receta médica ni medicamentos, mi trabajo es derivarlo a un especialista de la salud clínica y entonces, de la salud mental, y entonces él va a dar un tratamiento farmacológico para que yo pueda trabajar con el paciente bajo esta
síndrome de abstinencia, porque pues ya después, cuando el paciente empieza a dejar el consumo, cuando está de acuerdo a que esto le está haciendo daño, es continuar con su proceso psicoterapéutico tomado de la mano del proceso psiquiátrico. Fíjense, nada más qué cosas nos estamos enterando. Para eso son este tipo de podcasts, para que usted se entere de los diferentes temas que se tratan aquí en ¿Qué pasa en Mazatlán? Bueno, las consecuencias ya hemos hablado: trastornos de salud mental, conducir bajo los efectos de las drogas, cambios en el desempeño escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen muchas cosas como consecuencia del consumo de las drogas, ¿no? Muchísimas. Viene y recae en todas las áreas del ser humano: personal, educativa, profesional, laboral, familiar, en el área de pareja. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto se ve como un proceso que a la larga va a dañar cualquiera de todas las áreas de mi vida. Y entonces, si yo no soy capaz de identificar que ya tengo un problema con el consumo, es algo que me va a costar muchísimo trabajo sanar. Y entonces, si entramos a la parte psicoterapéutica ya como tal, el problema inicial de las drogas se evitaría con una contención emocional desde casa. Es decir, si yo recibo atención, apego, apoyo y todo lo que mis padres me tendrían que dar porque les corresponde dármelo, por ser mis cuidadores principales. Pero a veces las situaciones actuales que están atravesando los padres de familia, pues no les permite estar 100% con los jóvenes. Yo creo que ahí entra el criterio de cada padre, porque si yo estoy consciente de ser un padre o que quiero ser padre y mi trabajo es demasiado demandante, tendría que primero hacer los ajustes para yo ser responsable, no solo profesionalmente, sino como un padre. Sí, tener ¿cómo le dicen? No sé, tus actividades con tu hijo muy marcadas y pues pláticas con él, ¿no? Hay una diferencia enorme entre entender que yo tengo que estar todo el tiempo bajo la sombra de mi hijo, vigilándolo, a entender que yo debo de estar para él en los momentos importantes y cuando él o yo identifique que él necesita. ¿Por qué? Porque no voy a pedirle a los padres que dejen de trabajar, que sean profesionalmente activos y que cumplan sus sueños profesionales. Sin embargo, tenemos que hacer un equilibrio entre yo ser un papá presente o un papá que solamente provee. Y ojo, presente no significa que yo esté todo el tiempo físicamente para mi hijo, sino que en los momentos de prioridad yo esté ahí. Identificar cambios en su conducta, en sus emociones. A ver, oye, si tú antes eras de una calificación de la media de 8 hacia arriba, ¿por qué empezaste a tener 6 y 7? Eso es un indicador para mí como padre. Pero los dejan pasar, ¿sí? Yo tengo niños... O simplemente un regaño. Oye, me estás bajando la calificación. Hay que platicar con él. ¿Por qué? Exacto. Acercarme. Oye, ¿te pasa algo? ¿Sucedió algo en la escuela? ¿Se te complicó con esta materia o qué pasa? Que yo le muestre interés a mi hijo. Desde que lo recojo y sale de la escuela, ¿cómo te fue? Cuéntame tu día. ¿Qué tal te fue con esta materia? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo te sentiste? Ese es un acercamiento y no nos costaría nada. Pero desgraciadamente estamos tan inmersos en una sociedad demandante económicamente, donde queremos cubrir todas las necesidades de nuestros hijos hablando de economía, cuando en realidad lo más importante para mi hijo no es qué mochila o qué teléfono lleva a la escuela, es cuando papá me acompañó a hacer todo este proceso de ir a elegir mis útiles, ponerse de acuerdo conmigo a qué escuela quería tomar, estar pendiente de mí con los maestros, estar en una comunicación activa con la escuela de mi hijo. Eso es mandarle el mensaje de me importas, de para mí tú eres valioso. Pues qué interesante, ¿no? Dentro de la experiencia que tiene, doctora, ¿en qué porcentaje de todos los pacientes, qué porcentaje lo cubren los jóvenes? Bueno, aproximadamente de la pandemia hacia acá incrementó la atención a adolescentes. Normalmente, yo voy a cumplir 16 años trabajando con pacientes. Inicié con niños, pero ya en la especialidad amplié mi trabajo hacia adolescentes, adultos, parejas o familias. Y entonces, de la pandemia hacia acá incrementó muchísimo el número de pacientes adolescentes en atención. Creo por el hecho de que se sintieron abandonados o aislados porque los padres salían a trabajar. Y entonces estaban en escuela en línea, les generó muchísima ansiedad, quizá
oh, dejé de compartir con mis compañeros tanto tiempo, entonces empecé a tener ciertos rasgos depresivos y lo importante es identificar todos estos rasgos. ¿En cuánto podría haber incrementado? Yo creo que de haber atendido 2 jóvenes a la semana, ahorita atiendo 6, 8 jóvenes a la semana. Definitivamente. Sí, incrementó muchísimo. Porcentaje exacto no podría decirlo en sí, porque pues es algo fluctuante. ¿Y los problemas más comunes? Los más comunes, bueno, que los padres quieren que su hijo tenga claridad en el futuro. Y eso es difícil, porque incluso adultos no la tienen, ¿no? Otra cosa sería el rendimiento escolar, el seguimiento de límites y reglas. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se tiene que hacer un trabajo de la mano de los padres y muchos padres no están dispuestos a trabajar de la mano conmigo. Llegan y me dicen, ayúdame con mi hijo. Ahí Pero te lo dejo y... exacto, incluso con los niños me sucede que yo les digo, mientras yo atiendo a tu niño estos 50 minutos, no se vale que tú te vayas de Claro. afuera del consultorio. Se me van. Voy al mandado, voy al súper, voy al gym en lo que tú me lo atiendes. No, desde ahí me demuestran qué tipo de características muestra un ¿Y papá. qué tanto interés tiene? Exacto, y entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se da cuenta, aquí vienen y me dejan y se van. ¿Cómo lo toma él? Pues como una guardería más, ¿no? Me dejaron en la mañana en la escuela y el día de la terapia me dejan con la terapeuta. Y eso es gravísimo, ¿no? Claro, porque entonces no le estoy enviando el mensaje a mi hijo de, tú eres valioso para mí. El que aquí te espero. Exacto, y les digo, por cualquier emergencia, esa es mi verbalización para ellos. La realidad es que yo tengo que esperar a mi hijo, ¿no? Porque es menor de edad. ¿Cómo lo dejas con un extraño dentro de un Bueno, consultorio? ni tan extraño, ¿no? Sí, pero pues los niños se van familiarizando con el paso del tiempo, pero muchas veces es ellos querer asomarse y ver al papá ahí presente. Claro. La angustia esa que les genera de mi papá y si va a regresar o no va a regresar, porque yo atiendo niños desde los 5 años de edad. ¿Ah, sí? Sí, de los 5 años de edad. Incluso atendí niños de 3 años, cuando ellos ya tienen una capacidad de expresar libremente sus ideas o de contarme anécdotas, con eso es suficiente para mí. Porque trabajo psicoterapia con juego infantil. Y entonces es un trabajo distinto el que se hace con los adolescentes. Con los adolescentes trabajo pues otro tipo de actividades como visuales, audiovisuales, trabajo con entrevistas, con cuestionarios, con este tipo de cosas que a ellos pues ya es más fácil resolver. Bueno, lo cierto es que es muy complejo el tema y nos estaríamos aquí 1 hora, 2 horas platicando de la juventud de los jóvenes, que es lo que más preocupa a la sociedad, que los jóvenes estén incursionando en las drogas a una edad muy temprana, pero muy temprana. Estamos hablando, ya lo dijo la doctora, 10, 11 años ya los niños ya los enganchan o ¿cómo se da eso? ¿Cómo se da? Bueno, muchas veces tiene que ver con que los niños observan a sus padres bajo el consumo, principalmente de alcohol, de tabaco y pues de repente también en la marihuana. Ha habido casos, se ven en los noticieros de niños que fueron intoxicados por fentanilo porque en su casa producían, ¿no? Niños que indirectamente estuvieron en contacto con esta sustancia porque pues dentro de la familia hacían este tipo de actividades. Entonces es importante tener muy claro que actividades de adultos se hacen solo con adultos, actividades donde pueda ser una convivencia familiar, hay que cuidar esos detalles, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños se van familiarizando con van normalizando el uso del alcohol, del tabaco, de las drogas incluso. ¿Por qué? Porque pues ya es una droga permitida, ¿sí? Recreativa, a la cual pues nosotros los especialistas en salud mental pues no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque vemos cómo es que está arrastrando a los jóvenes al consumo reiterado. Bueno, pues ahí está la situación. ¿Qué otros temas como psicóloga trata usted, doctora? Cualquier tema de la salud mental, de las emociones, la conducta, es ampliamente podido tratar desde mi espacio. ¿Por qué? Porque a mí me rige un manual de psiquiatría donde vienen todas las enfermedades y todos los trastornos a nivel emocional, clínico, ¿sí? Trastornos o de la conducta. Bueno, pues ahí está. ¿Algo que quiera agregar? No, pues cualquier duda que tengan se pueden acercar sin problema al número que utilizo para el consultorio
pueden acercarse a hacer preguntas, yo les respondo dudas, incluso si no son mis pacientes les puedo responder dudas para que pues vayan teniendo más claridad sobre el tema, y si desean una entrevista también estamos ahí para atenderlos. ¿Qué teléfono es? El teléfono es 6691-887754. La ubicación es una ubicación muy fácil, Avenida La Marina, antes de llegar a Rafael Buelna. Hay unos restaurantes muy famosos entre el edificio donde yo estoy. Pero una tienda de conveniencia abajo. Sí, sobre el kiosco frente al 2 en Docena. Más claro ni el agua, sí, ¿no? Entonces acérquense, si no es conmigo, acérquense a cualquier otro especialista de la salud. Prevengan todo este tipo de situaciones con sus hijos. La familia es lo más importante, más allá del nivel económico o de todo aquello que le podamos dar a nuestros hijos materialmente. No sabemos todavía, ciencia cierta, debe haber un porcentaje de cuánto gasta el gobierno en problemas de este tipo, porque sí invierte dinero el gobierno pues en el combate a las drogas y a las personas enfermas también por las drogas, ¿no? Creo que nos quedamos cortos en cuanto a las personas bajo el consumo. Deberíamos de hacer mejores políticas públicas acerca sobre esa situación. Sin embargo, pues hacemos lo que está dentro de nuestras manos. Hay líneas gratuitas, por ejemplo, el 01800-911-2000, creo que es el número donde te dan atención psicológica gratuita. No es el 01, ya cambió a 800-911-2000, voy a corregirlo. Les puedo proporcionar otros números que ahorita no tengo a la mano, de aquí mismo de Mazatlán, en los cuales se atiende a personas de forma gratuita, tanto en psicología como en psiquiatría. El DIF atiende también a personas con necesidades de este tipo. Sí, creo que es una cuota módica la que se cobra dentro del alcance de las personas, y pues quien puede tomar consulta privada, pues busque a profesionales certificados que tengan cédula profesional. Ojo, hay diferencia entre ser psicólogo y ser psicólogo clínico. Es una diferencia muy importante, y también hay una diferencia entre ser psicólogo clínico y psicoterapeuta, ¿sí? Que igual y eso lo podríamos hablar en otro momento. ¿Cómo no? Bueno, la doctora Mariana Duarte, la verdad es que me da mucho gusto tenerla aquí en este podcast. Pues lo transmitiremos en esta semana, estaremos por ahí de las 5 de la tarde, el jueves estará al aire, con mucho gusto, y yo le agradezco mucho que haya estado aquí en ¿Qué pasa en Mazatlán? No, le agradezco a usted que esté tan interesado en hablar estos temas importantes para dar información valiosa a los jóvenes y a los padres de los jóvenes. Así es, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos en el próximo podcast aquí en ¿Qué pasa en Mazatlán? Muchas gracias. ¿Qué pasa en Mazatlán? Presentó